Hola, ahora en este vídeo vamos a ver lo que sería la introducción al modelado MEP. Bien, para ello vamos a empezar viendo lo que sería la ficha de sistemas. En la ficha de sistemas vas a encontrar todas las herramientas necesarias para modelar las instalaciones. Bien, en primer lugar tendremos el grupo climatización, donde tendremos la herramienta conducto, también tenemos la herramienta marcador de posición de conducto, que esto se utiliza en fases, digamos, de diseños previos, diseño alternativa, etcétera, para no modelar el conducto, sino simplemente una línea donde indicamos las dimensiones del conducto, pero no dibujamos lo que sean las uniones de conducto, que se modelarían con esta orden. Bien, también tendremos para generar conductos flexibles, terminales de aire, también tenemos para insertar equipos mecánicos, tuberías, además marcador de posición de tuberías es una herramienta relacionada con esta otra, pero para tuberías, las tuberías en el caso de que queramos hacerlas paralelas, que no es más que hacer una matriz. Luego también para insertar los distintos aparatos de fontanería o los rociadores. Y por último serían los del grupo electricidad, donde podremos introducir cables eléctricos, bandejas de cable, tubos paralelos, los equipos eléctricos, todo tipo de dispositivos, bien pues tomas de corriente, aparatos de comunicación, tomas de datos, alarma de incendio, iluminación, que esto sería lo que serían los interruptores, teléfono, dispositivos de seguridad, como puede ser por ejemplo controles de acceso, etcétera, timbres de enfermería y también por último aquí las luminarias. Si bien hay que decir que lo que sería climatización y fontanería está mucho más desarrollado en Revit, ya que Revit permite incluso calcular en función del flujo o de la velocidad. Pero a nivel de electricidad, bueno, Revit no está tan desarrollado, sí que permite ver dentro de un cuadro qué circuito, hacer una tabla de planificación con los circuitos que lleva asociados ese cuadro y todas sus propiedades, pero por ejemplo los cables no van ruteados por la bandeja, sino por un lado dibujamos la bandeja y por otro lado los cables, no es más que una unión simbólica entre elementos para conformar lo que sería el circuito eléctrico. Bien, vamos a ver un tema importante que sería el inspector de sistemas. Bien, el inspector de sistemas, simplemente para ver dónde está, lo tendremos aquí en el navegador de sistemas. Bien. Aquí, bueno, nos aparece lo que sería el navegador de sistemas, pero esto lo trataremos un poco más adelante. Ahora simplemente es para que sepamos dónde está. Con esto lo único que tendremos es control para modelar las instalaciones, pero ya os digo que lo explicaremos un poco más adelante. Ahora vamos a explicar lo que serían el tema de los conceptos MEP. Conceptos MEP va a haber tres. Va a haber una clasificación de sistema, una tipo de sistema y un sistema. Bien, estos tres conceptos son aplicables tanto a conductos como a tuberías, o sea, decía fontanería y saneamiento, como para la climatización y ventilación, pero no es aplicable a electricidad. Bien, si lo vemos sobre el navegador de proyectos, aquí nos vamos a familia, vamos a sistema, por ejemplo, de tubería o sistema de conducto, pues veremos aquí todos los tipos de sistema. Hemos dicho que hay tres conceptos: tipo de sistema, clasificación de sistema y sistema. Bien, si nosotros vemos un tipo de sistema, por ejemplo el aire viciado, podemos dar doble clic y vemos que este tipo de sistema tiene una clasificación de sistema asociada. Es decir, una clasificación de sistema es una propiedad que van a tener todos los tipos de sistemas. ¿Qué pasa? Que nosotros podremos, un tipo de sistema, podremos cambiarle el nombre o incluso podremos duplicarlo. Y si lo duplicamos, podremos cambiarle el nombre y podremos decir, por ejemplo, ventilación primaria, por ejemplo, y podremos poner otro tipo de sistema aplicado a los conductos que sea la
pues yo qué sé, ventilación de garaje o ventilación secundaria, en fin, lo que el tipo de sistema que nosotros queramos. Por ejemplo, en fontanería es típico el retorno hidrónico y suministro hidrónico, es típico duplicar el sistema y, por ejemplo, diferenciar entre retorno hidrónico de solar térmica y retorno hidrónico de climatización. Podremos duplicarlo y retorno hidrónico de la climatización, es decir, la conexión entre la bomba de calor y los fan coil. Bien, ahí lo tendremos. Entonces, ¿qué pasa? Pues estos tipos de sistemas, si damos doble clic, pues vamos a ver que su clasificación de sistema sigue siendo retorno hidrónico, que retorno hidrónico es el tipo de sistema a partir del cual hemos duplicado. ¿Por qué? Porque ese tipo de sistema tenía asociado esa clasificación de sistema y esto es inherente al tipo de sistema. Nosotros no podremos cambiar esta propiedad. Entonces ya conocemos qué es el tipo de sistema que se pueden duplicar y una clasificación de sistema que va dentro, es una propiedad dentro de ese tipo de sistema. Bien, nosotros en cuanto creemos un conducto, por ejemplo este conducto decimos que sea de clasificación de sistema de suministro de aire, pero también podremos decir que no, que sea de ventilación primaria. Esa ventilación primaria tiene clasificación de sistema aire viciado. Si nosotros modelamos el conducto, que este conducto aquí no es visible en esta vista porque estamos en una vista de fontanería. Bien, aquí ya sí es visible. Pues este conducto formará un sistema. Si damos la tecla Tab, pues vemos, simplemente si pones con la tecla Tab, seleccionamos el conducto. Si damos doble clic, vamos a seleccionar el sistema. Aquí lo dice, sistema de conducto. Entonces, ¿cómo se llama este sistema? Pues mecánica ventilación primaria 1. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto será un sistema que serán todos los... Este sistema, por ejemplo, si seguimos modelando el conducto, pues lo formarán. Ahora damos con la tecla Tab, vemos que se selecciona en línea discontinua, lo seleccionamos y todo pertenece al mismo sistema. Entonces, ¿qué es un sistema? Pues no es más que la ruta de conductos y equipos mecánicos o terminales de aire o aparatos de fontanería que conecten un conector de MEP con otro conector de MEP. No es más que eso. Entonces formaría este sistema. Que este sistema a su vez está formado por elementos cuyo tipo de sistema es ventilación primaria y cuya clasificación de sistema inherente a este tipo de sistema es aire viciado. Bien, teniendo claro estos tres conceptos, vamos a ver que las propiedades del tipo de sistema, lo que son las propiedades visuales, podemos editarlas. Por ejemplo, este conducto se están viendo verde. ¿Por qué? Porque en la ventilación primaria, si damos doble clic, en las modificaciones de visibilidad vemos que el color es verde, pero podremos alterar la visibilidad de este tipo de sistema. Entonces todos los conductos que pertenezcan a este tipo de sistema pues cambiarán su visibilidad de forma automática. Por ejemplo, si ahora modelo otro conducto y le damos que en vez de ventilación primaria sea supply air, o sea, aire de suministro, pues se ve azul. ¿Por qué? Porque el suministro de aire por defecto está azul, pero lo podremos poner, por ejemplo, verde o violeta, por ejemplo. Y se cambia las propiedades automáticamente. De esta forma podremos identificar tanto en conductos como en tubería, pues, por ejemplo, vamos a modelar una tubería y vamos a decirle que sea, puede, así, retorno hidrónico de climatización. Lo vemos de esta forma porque el nivel de detalle está en medio. Vamos a editarlo y vamos a decirle que sea alto para ver la tubería con su espesor. Y vemos que este tipo de sistema pues parece, este tipo de sistema que es, aquí lo tenemos, retorno hidrónico
está aquí, retorno hidrónico, de climatización, pues parece, y lo vemos aquí bien, que no tiene color asociado, pero en el momento que nosotros le demos un color, por ejemplo este, pues automáticamente pues cambiará al color que nosotros le digamos. Pues bien, con esto terminamos este vídeo donde hemos explicado todo lo que se puede hacer, todas las herramientas que podemos seleccionar en la ficha de sistemas, también hemos visto qué tres conceptos MEDES: clasificación de sistema, tipo de sistema y sistema, y las aplicabilidades. Y por último, pues hemos visto cómo identificar sistemas, por ejemplo, por colores.